Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en la Torre de Odeón, muy cerquita del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar hoy con el diputado Fernando Iglesias, que además es copresidente del Movimiento Federalista Mundial. Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por el interés. Pero por favor, y justamente vamos a hablar de esto. Empecemos por el principio. ¿Qué es el Movimiento Federalista Mundial? El Movimiento Federalista Mundial se fundó al final de la Segunda Guerra, en Montreux. Este año vamos a festejar el 75 aniversario en Bruselas. Es un movimiento que se formó en todos aquellos que habían visto los daños enormes que el nacionalismo había causado en el mundo y que veían la necesidad de avanzar hacia un planeta que desde el punto de vista político fuera una gran federación, donde todo, con el criterio federal, que es que cada país mantenga soberanía sobre los aspectos internos, pero en las grandes decisiones externas tenga alguna forma de gobernanza colegiada. Y bueno, eso que en su momento era muy visionario, tuvo una confirmación muy rápida, en el sentido de que la tecnología y la economía nos han llevado a un mundo unificado, donde aparecen grandes crisis globales, que como decimos siempre, no se pueden resolver a nivel nacional, necesitan soluciones globales. Y bueno, creo que es uno de los temas principales de la agenda política del siglo XXI. Y bueno, el movimiento ha trabajado en eso, con iniciativas muy fuertes e importantes, logros decisivos o logros a los que hemos contribuido de manera decisiva, que la Unión Europea no sea solamente un acuerdo comercial, sino una entidad política con un parlamento y con rasgos cada vez más democráticos, y la creación de la Corte Penal Internacional a nivel global. Fernando, ¿es posible en un mundo en el que algunos dicen empieza a surgir una disputa entre sociedades abiertas democráticas y autocracias que incluso pueden incluir bienestar económico esas autocracias? ¿Es posible un federalismo global? Mirá, la pregunta es adecuada, pero hay que mirarlo históricamente. A veces hay momentos de grandes avances y hay momentos de estabilización y hasta de retroceso. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo dio una serie de pasos adelante. Se estableció las Naciones Unidas, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que hoy es la Unión Europea. Es decir, hubo avances en este sentido. Hubo algunos que no se lograron. Albert Einstein, que era uno de nuestros militantes, probablemente el más conocido, abogaba una forma de gobierno mundial para controlar la bomba atómica, para que no hubiera proliferación nuclear. Y organizaba reuniones en Princeton, en su casa, de militantes para llevar estas ideas, ¿no? Después vino el periodo de la Guerra Fría, en donde todo se congeló. Con la caída del muro de Berlín hubo otra vez grandes iniciativas. Corte Penal Internacional. Acabo de estar almorzando con la jueza argentina, que fue durante mucho tiempo la presidenta de la Corte Penal Internacional. Estuvo la democratización de la Unión Europea, el Parlamento Europeo con elección directa. Hubo toda una serie, la Organización Mundial de Comercio, toda una serie de iniciativas que llevaban al mundo hacia una forma de multilateralismo cada vez más acentuado, que conducía, como último, a una forma de federación. Después hubo eventos desgraciados, ¿no? El ataque terrorista a Twin Towers cambió y creó una polaridad con el mundo árabe y occidente. Después vino la crisis económica del 2008, en donde los países del primer mundo volvieron para atrás políticamente y aparecieron formas de nacionalismo populista muy cercanas a las ideas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Todavía estamos en eso. Y últimamente la guerra de la invasión rusa, Ucrania, vuelve a poner sobre el tapete toda una serie de problemas. Así que no es fácil, pero yo creo que las ideas son más vigentes que nunca. Por ejemplo, el tema de la paz vuelve a estar sobre el tapete, la idea de que tiene que haber alguna forma de sanción a las agresiones internacionales vuelve a estar sobre el tapete, y la idea de que hay que desnuclearizar, porque durante mucho tiempo nos vendieron las armas nucleares como una garantía de paz. Hoy tenemos una guerra donde uno de los estados dispone de armamento nuclear y el riesgo de ataque nuclear es bajo, pero de consecuencias devastadoras. Por lo tanto, me parece que toda esta agenda del multilateralismo, de la paz y el avance hacia una forma de federación
de una global governance federal y democrática vuelve a estar en la discusión. ¿Hasta dónde empuja esa idea el desarrollo tecnológico? En el sentido, incluso te lo simplificaría, Internet, en el sentido de que Internet es una tecnología que requiere que todas las partes coexistan, cooperen, ¿no? Sean autocracias o sean democracias, para que todo el ecosistema funcione. Esa es la mejor respuesta a los que dicen que se viene la desglobalización. Se puede venir la desglobalización política, pero va a tener consecuencias tremendas. Ya pasó. El comercio internacional era muy alto antes de la Primera Guerra Mundial. Después, y después vino la desglobalización política y las guerras, ¿no? Y hoy enfrentamos eso, esa sincronía entre un mundo que tecnológicamente es más global y que necesita instrumentos. Digo, vos tenés que regular Internet. No puede estar en manos de un gobierno decidir si el flujo de informaciones entra o no entra. Y tiene que haber formas de regulación para que Internet no esté, como está hoy, bajo el control de un solo país, que es Estados Unidos, desde el punto de vista técnico. Entonces, hay toda una temática. Cuando empezó la idea de la unidad política mundial, la idea era, en lo político, surrealista, utópica, porque la sociedad eran sociedades básicamente nacionales. Hoy es al revés. Hoy la sociedad es básicamente una sociedad global que enfrenta problemas globales como el cambio climático, la regulación de los bienes comunes como Internet o como el oxígeno, las grandes crisis globales, la necesidad de denuclearización, todos las grandes migraciones. Necesitamos tomar decisiones a nivel global para solucionar estas crisis globales y se necesitan instrumentos institucionales globales. Por lo tanto, esto es cada vez más necesario, ¿no? Y a la vez el escenario político mundial es cada vez más complicado. Vos solés distinguir entre lo global y lo internacional. Claro. ¿Sí? Y de hecho creo que no dijiste casi nunca la expresión internacional y sí muchas veces global. ¿Cuál es la diferencia a la hora de esa coordinación federalista, si querés? Hay una campaña por la Asamblea para crear una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas para tratar, por lo menos de manera consultiva, al inicio estos temas, que fue como se formaron los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo. Arrancan como asambleas consultivas y después van ganando poder. Es muy linda porque tiene una cartulina, una postal, donde dice el mundo, cómo lo vemos. Y está un globo, todo partido con las banderitas nacionales. Y después otro cartel que dice el mundo como es, y es el mundo como es, en realidad. Sin esas fronteras. Sin esas fronteras, con los mares, los ríos. Ese es el mundo real. Y la estructura anterior de los estados nacionales fue muy progresista y muy buena durante el periodo del industrialismo, donde casi todos los fenómenos eran nacionales. Los fenómenos económicos, culturales eran básicamente nacionales y muy secundariamente. Entonces, esa es la diferencia entre lo internacional y lo global. Hoy esa estructura política no responde al mundo real y necesitamos ajustarla, necesitamos modificarla en un sentido que damos por descontado a nivel nacional. Es decir, nosotros no discutimos en la Argentina si que el gobierno nacional tiene que ser federal y democrático, pero pensamos a nivel global y pensamos, no, ahí tiene... Bueno, si no vas hacia un sistema más federal y democrático, vas a un escenario como el que había en Argentina antes del establecimiento de un gobierno federal y democrático, donde los cordobeses, los porteños y los entrerrianos vivíamos persiguiéndonos en guerra unos con otros, cortándonos la cabeza y clavándolos en pica. Eso se superó en Argentina y en todo el mundo con sistemas federales y sistemas democráticos. Es una tarea pendiente para el mundo y el tiempo no nos sobra. ¿Vos crees que hay que reformar las Naciones Unidas? Sí, sin duda, creo que sí. Las Naciones Unidas fueron creadas con un compromiso de reforma de su carta. Era una carta provisoria que respondía a la época y tenía que ser mejorada. Y nacieron sobre una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, que todavía está incumplida, porque los derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos, pero son derechos nacionales. Digo, un chico que nace hoy en África no tiene los mismos derechos humanos que uno que nace en Alemania. Y por lo tanto no son derechos humanos, son derechos fuertemente condicionados por la nacionalidad. Y esto es contrario, digo, es contrario, no solo, es contrario a la vieja historia de las revoluciones burguesas. Casi todas nuestras constituciones arrancan por decir que los derechos son independientes de las circunstancias del nacimiento y sin embargo
vemos estas asimetrías. Entonces, sí, tiene que ser las Naciones Unidas tienen que ser el núcleo de una gobernanza global más federal y democrática, y yo creo que lo fundamental es ir creando una asamblea parlamentaria en Naciones Unidas que sea a la vez, empiece a hacer recomendaciones. Por ejemplo, hay que renegociar el Tratado de París, estamos en Egipto, perfecto. No hay una voz de los ciudadanos del mundo que diga, lo más aproximado que tenemos son las representaciones parlamentarias. Entonces, ¿cómo es posible que no se reúnan los representantes de los pueblos del mundo a discutir qué debería ser la reunión internacional en Egipto? Ahí tenés una diferencia entre lo global y lo internacional. Entonces, ¿cómo hay que ir a construirla? Y esa misma Asamblea Parlamentaria debería ser un órgano donde discutir la propia reforma de las Naciones Unidas. Fernando, al comienzo de la expresión globalifóbicos, la fobia contra la globalización parecía provenir de la izquierda o de lo que llamamos, los políticos de la izquierda, o los partidos o las ideologías de izquierda. Y hoy pareciera al revés, que en gran medida vienen de las derechas o los que llamamos derechas. Te hago dos preguntas. ¿Ese diagnóstico es más o menos correcto? Es perfecto. Y segundo, ¿son categorías válidas izquierda y derecha? Y en todo caso, ¿no se terminan juntando, no terminan siendo parecidos? Es interesante porque yo creo la izquierda y la derecha, las dos, nacen en la Asamblea Francesa. No existía izquierda-derecha, aparecieron en la Asamblea Francesa entre quienes querían cambios más rápidos y más profundos, la izquierda, y quienes querían cambios más lentos, más progresivos, más paulatinos, la derecha. Lo que estoy diciendo es que esa distinción puede existir solamente en una institución democrática y republicana, que es justamente de la que hablamos recién, el Parlamento. Cuando no hay Parlamento y cuando se trabaja para destruir las instituciones, vos no tenés ni izquierda ni derecha, tenés volver al mundo anterior a la democracia y a la democracia entendida en su sentido real, republicano, liberal. Por lo tanto, yo no veo esta distinción entre derechas e izquierdas, es más una distinción de estilos. Cuando vos estás en contra de la institucionalidad democrática y republicana del Parlamento, de la sucesión, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Cosa que estamos viendo. Entonces, no sos de derecha ni izquierda, sos populista, ¿no? Y a nivel mundial lo que vemos, sí. Lo dijo bien el asesor de Bolton, brillante, el asesor de Trump, asumió y dijo, esto es entre globalistas y patriotas. Yo le sacaría el patriotas porque yo soy patriota en el sentido de que me importa mucho mi país y trato de hacer mucho por mi país. Yo le diría entre globalistas y nacionalistas. El nacionalismo fue una ideología muy razonable en la época de la sociedad industrial. No lo es, o sea, si vos producís, tenés trenes a vapor y producís en fábricas pequeñas que abastecen un mercado pequeño y nacional, el nacionalismo está muy bien, fue una fuerza progresista. Hoy producimos para Internet, está Facebook, está Apple, el mercado es global, los grandes problemas son globales, el nacionalismo está en contra del futuro, es decir, una visión nacionalista. El nacionalismo debería limitarse a regular los procesos globales, los fenómenos globales, y tiene plena legitimidad. Pero en los temas globales deberíamos construir elementos de negociación y de acuerdo entre todos los seres humanos. Y hasta ahora no hemos inventado nada mejor que las instituciones como los parlamentos, que necesitamos reconstituir a nivel global. Otro proyecto, otra iniciativa, a escala regional en este caso, es la Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado. Creo que lo dije bien. ¿Qué es eso? Perfecto. Bueno, esa es una campaña que estamos llevando adelante, yo soy el director. Hemos tenido muchos éxitos, está aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados, proyecto del diputado Negri, y por la Cámara de Senadores, proyecto de la entonces senadora Gabriela Michetti, fue llevada por el presidente Macri como propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es muy simple. El principal problema de Latinoamérica es el crimen organizado. En Argentina estamos aterrados porque mueren alrededor de 6 personas cada 100.000 habitantes por año por crímenes violentos. En Brasil, que es la mitad de Sudamérica, oscilamos entre el 20 y el 30, entre 20 y 30, o sea, entre 3 y 5 veces más. Y en México, que es la mitad de Centroamérica, estamos también en la misma cifra, de 25 a 30.
digamos, es la principal amenaza a la democracia, a los derechos humanos, a la igualdad de género, a las vidas. Hablamos de narcotráfico, hablamos de trata de personas. Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, corrupción internacional, caso Odebrecht, por ejemplo, que impacta en toda la arquitectura política y democrática de la región, no hace falta decirlo, ¿no? Son problemas que están adquiriendo una escala regional, que no afectan a un solo país, afectan a todos los países, y por organizaciones, a veces que ni siquiera son bandas criminales. Odebrecht es una empresa, pero que su sistema de corrupción fue transnacional. Hoy todavía la información de Odebrecht, que maneja la justicia brasileña, no está completamente a disposición de la justicia argentina porque las legislaciones son diferentes. No puede pasar. Vos no podés combatir un fenómeno regional si no tenés instrumentos regionales. Si el fiscal que está en el conurbano de Buenos Aires ve que llegan narcotraficantes colombianos, pero no tiene la información de la Procuraduría de Colombia. Es una locura. Entonces, van a ganar ellos. Entonces, la Corte apunta a crear un sistema donde en los casos en que las justicias nacionales, que muchas veces son cómplices, no juzgan a los cómplices del narcotráfico y del crimen organizado, cuando no lo hace la justicia nacional, cuando no quiere o no puede, se juzgan a nivel internacional por una corte que no es tan fácil de amenazar ni de sobornar, porque no es un juez de tu propio país, son jueces de todos los países latinoamericanos. ¿Cómo funcionaría esa corte? Y funcionaría así, con la Constitución. Lo más importante quizás no es solamente la Corte, sino crear una red de fiscalías. Yo viví en Italia mucho tiempo y vi cómo mejoró, cómo bajó el índice de violencia con una propuesta del juez Falcone, que fue la Dirección Nacional Antimafia. ¿Qué es la Dirección Nacional Antimafia? Nosotros la trajimos a la Argentina a explicar esto cuando Patricia Bullrich estaba en el Ministerio de Justicia. Es una forma de coordinación de todas las fiscalías. La fiscalía el fiscal que estaba en Palermo, en Sicilia, no tenía conexión con el que estaba en Reggio Calabria. Hay que ponerlas en conexión, a trabajar juntas, a intercambiar información, porque el narcotráfico se combate no solamente con la fuerza de seguridad, sino sobre todo con información, ¿no? Con información sobre las complicidades y las redes. Entonces, una gran fiscalía, una gran conexión entre las fiscalías de toda Latinoamérica es fundamental sobre el modelo de la Dirección Nacional Antimafia Italiana. Y una corte para que juzgue pocos casos, 4 o 5, no hace falta una gran corte, pequeña, con jueces de toda Latinoamérica, elegidos por los parlamentos con 2/3, y que tengan la función de juzgar en los casos en los que la justicia, la justicia nacional, en vez de ser un agente de condena, es un agente de impunidad. Entonces, ese sería un poquito el esquema y seguimos avanzando para tratar de hacer que esta sea una propuesta compartida por los gobiernos de toda la región. Como lo fue en su momento la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, con la diferencia que la Corte Penal Internacional juzga delitos de lesa humanidad, eso es el Estatuto de Roma, ¿no? Y en cambio la Corte Penal Latinoamericana juzgaría según la Convención de Palermo, que es una convención de Naciones Unidas que define los crímenes transnacionales organizados, lo que dijiste vos, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, soborno internacional, según la Convención de Palermo de la ONU, que ha sido ya firmada por todos los países de la región. O sea que los países que ya que se han comprometido a una política de lucha contra el crimen organizado, lo que tienen que hacer es crear instituciones que las persigan a nivel latinoamericano, y esa es la campaña por la copla. Poniendo ahora un paraguas sobre los temas que hemos venido hablando, el federalismo global, esta iniciativa de Corte Penal latinoamericana, y yendo a, si querés, las características de la Argentina como sociedad, de la Argentina de los ciudadanos y de la Argentina de los políticos. ¿Qué tan pro globalización, qué tan pro ese tipo de integración real sobre problemas reales somos los argentinos, son los políticos argentinos? Es raro, es muy contradictorio. Hemos tenido, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, te mencionaba a Silvia Fernández de Gurmendi, tuvimos a Luis Moreno Campo, tuvimos a Fabricio Guarilli, personajes importantes en la construcción de la Corte y un rol decisivo Eso por una parte. Hay mucha retórica también de integración latinoamericana, el Mercosur, y pocos hechos.
Y lamentablemente Latinoamérica es uno de los continentes más nacionalistas que hay. Norteamérica ha hecho menos discursos sobre la integración y tiene 2 países. Nosotros hemos abundado en la necesidad, en la fraternidad y tenemos como 20 países, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Me parece que nosotros tratamos de avanzar y nos parece que hay algunos temas fundamentales: reactivar el Mercosur, reactivar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ir hacia una moneda única argentino-brasileña, ojalá mercosureña, con un banco central que nos quite a los políticos argentinos el control de la maquinita y lo ponga en un lugar más confiable. Yo estoy a favor de la integración de la Argentina a la OCDE. Me parece que ahí hay 3 ejes para el próximo gobierno fundamentales. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que te obliga a una agenda de modernización a 10 años que tenés que cumplir o cumplir. El acuerdo para una moneda única argentina-brasileña, que te quita una expectativa inflacionaria muy alta y pone esto no a nivel de una ley nacional, sino de un acuerdo internacional, y por lo tanto le da confiabilidad al país. Y el acuerdo con la OCDE, que tiene un elemento fundamental, que es la transparencia, porque transparencia en los procesos contra la corrupción es un elemento también fundamental. Ojalá que el próximo gobierno en sus primeros años sea capaz de avanzar en estos 3 puntos. Estamos en una conversación positiva y propositiva, ¿no es cierto? En una dirección y una expectativa, que es la expectativa de la democratización global con un tipo de estructura, si se quiere, que es la federalista. Ahora, ¿qué pasa si el mundo, en lugar de ir hacia una democracia global, federal, va hacia el camino opuesto, en la dirección opuesta, que es hacia una dictadura global, a una autocracia global? Es muy buena la pregunta y una objeción que siempre nos hacen. Bueno, ¿qué pasó con la Argentina? ¿Cómo era la Argentina antes de que fuéramos un país federal? ¿Éramos más pacíficos o estábamos en guerra permanente? ¿Qué pasó con Europa antes de la constitución de la Unión Europea? ¿Era más pacífico y más democrático o era el continente del genocidio de Hitler, de Mussolini? ¿No? Me parece que es muy evidente que cuando se amplía la unidad política, en general se avanza hacia un escenario mucho más pacífico y más democrático. Ha pasado con los Estados Unidos, que son el primer gran país federal, ¿no? Entonces, hoy el control de los grandes asuntos globales está, y de los pequeños asuntos domésticos, está en manos de los estados nacionales. Eso es antidemocrático. Hay que ir al federalismo. La recolección de la basura en la ciudad es el municipio. Y el cambio climático tiene que ser una organización global, internacional, federal. Y eso no tiene ningún... Si vos analizás un poco, las grandes dictaduras y las grandes guerras empezaron no por la integración, empezaron por el nacionalismo. Empezaron con los Hitler y los Mussolini clamando un ataque externo, ¿no? En Alemania era la conspiración judía y la sinarquía internacional. En la Rusia de Stalin era el enemigo capitalista. Esto no puede existir a nivel global, por el contrario. Y última respuesta a esto es que el poder, no ha habido nunca una dictadura global que fuera parlamentaria ni liderada por el Poder Judicial. El poder de por sí, que es el que tiende a ser autoritario, represivo y hasta genocida al interior y belicoso al exterior, es el poder ejecutivo. Nosotros, hoy, el gran tema internacional, cambio climático, está en manos de los ejecutivos. Nosotros quisiéramos, por el contrario, no reforzar el aspecto ejecutivo, sino el parlamentario, con una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, y el judicial, Corte Penal Internacional. Reforzar el Parlamento y reforzar el Poder Judicial no va hacia la acumulación del poder, va hacia el control del poder. Esta es la vieja teoría liberal. Por algo, el gran teórico de la Constitución argentina, el gran teórico liberal de limitación del poder, es Alberdi, que escribió un libro sobre estos temas anticipadísimo para su tiempo, que se llamó El crimen de la guerra. Fernando, si uno mira todos tus libros, porque además sos un gran escritor en calidad y en cantidad, ve este tema de los que has estado conversando, de la globalización, de la inserción en esa globalización, de los problemas de esa globalización, y ve los temas de diagnóstico interno, que básicamente van por la descripción del populismo en general y del peronismo en particular. ¿Cómo se conectan esos dos universos? Directamente. Ortega y Gasset tiene una frase genial.
y que se cumplió en la historia. Decía, España es el problema, Europa es la solución. Uno ve lo que pasó en España desde su integración a la Unión Europea, en su momento a la Comunidad Económica Europea, en términos de democracia. Pocos años antes de la integración tuvimos el tejerazo, una amenaza de golpe de Estado. España era un país atrasado económicamente, sin infraestructura. Hoy, con todas las dificultades, está muy claro. En la época anterior a la integración, mis tíos viajaban sistemáticamente a visitar sus aldeas natales en Galicia y eran los ricos del barrio. Hoy van y son los pobres del barrio, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que dice Ortega Gasset. Argentina es el problema, el mundo es la solución. La gran tragedia que fue simultánea en la Argentina, en el 45, tuvimos una oportunidad muy parecida a la que tenemos hoy. El mundo nos pedía que nos integráramos y nosotros erramos en todo. En vez de abrirnos, nos cerramos. En vez de ir con los países democráticos, empezamos a traer a Mengele, a Priebke y a Eichmann, es decir, a los nazis, a la Argentina. Nos pusimos fuera del mundo y tuvimos un modelo de desarrollo, mercado internista, proteccionista. Bueno, no hay más que ver. Los resultados los estamos pagando hoy. La solución a eso es justamente una Argentina abierta al mundo, abierta desde el punto de vista político, abierta desde el punto de vista de su comercio, abierta desde el punto de vista desde su cultura. La Argentina fue grande cuando se abrió al mundo, cuando fue cosmopolita en lo cultural. Borges decía, nuestra tradición es la tradición de todo Occidente, y decía que los únicos verdaderos europeos éramos los argentinos, dice, porque los londinenses son ingleses, los de Roma son italianos, europeos somos nosotros. La Argentina del futuro va a ser una Argentina cerrada y fracasada, una Argentina abierta, cosmopolita, integrada económicamente al mundo y que participe de las iniciativas a favor de un orden global más pacífico, más democrático, más federal y más humano. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu interés en estos temas. Estuvimos con el diputado Fernando Iglesias, copresidente del Movimiento Federalista Mundial, y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.